Esta presentación está realizada por Mariana Montoya y Catalina Almésiga. Nosotras escogimos al lobo para hablar de su comportamiento social. En primer lugar, vamos a hablar de los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación que maneja el lobo principalmente se destacan las auditivas, como lo son los aullidos. Los aullidos les permiten estar en contacto con los demás lobos de su manada hasta aproximadamente 130 kilómetros cuadrados alrededor de donde se encuentren. Además, el aullido es muy importante, ya que muchas veces denota el tipo de jerarquía que se tiene en la manada. El aullido es una característica única de cada lobo, es como una huella digital. Y a partir de los 6 meses, un lobez no es capaz de identificar a su manada por el aullido que generan, como les digo, debido a que es algo único. También dentro de los sistemas de comunicación, ellos generan gruñidos, ladridos, chillidos e incluso otras vocalizaciones. También en la parte visual, ellos visualmente pueden identificar las señales de otra manada enemiga. Ellos siempre se están analizando el lenguaje corporal y los gestos que demuestran cuando hay enemigos, como para demostrar quién es el más fuerte, si el que llega o el que ya estaba en algún territorio. Entonces ellos son visuales también. El lenguaje corporal es muy importante, ya que permite identificar el estado de ánimo de los lobos. Ellos, como les decía, analizan las expresiones faciales, los movimientos del cuerpo y la postura. Entonces, por ejemplo, la posición de la cola horizontal o hacia arriba indica que están listos para atacar, o cuando tienen la cola baja es un símbolo de sumisión. También la posición de las orejas, cuando las orejas son altas, significa que están alerta o están ansiosos. También cuando se colocan en dos patas, lo hacen para intimidar a otros lobos. El pelo muchas veces también se levanta un poco como signo de esa intimidación. Las piernas se les ponen rígidas y los ojos se ponen muy abiertos cuando ellos están en alerta. Esto obviamente tiene también una lógica pues de la anatomía, de poder tener un mejor campo visual en el momento en el que algo ocurra y puedan responder. También dentro de los sistemas de comunicación tienen las señales olfativas. Por ejemplo, ellos orinan y defecan los árboles donde otros han orinado, como pues muchos animales también lo hacen. Y ellos lo hacen precisamente para poder identificar la manada por el olor, sobre todo los lobeznos. Dentro de las señales químicas, ellos cuentan, al igual que muchos otros animales, con glándulas odoríferas que liberan un olor específico bajo la cola y lo expulsan para marcar el territorio. También lo pueden hacer refregándose con los árboles o con los espacios. Entonces, esto es en cuanto a al sistema de comunicación. Ahora, las interacciones competitivas. Es importante resaltar que los lobos se consideran una especie cooperativa, es decir, que ellos están en grupo para cazar, para defender el territorio y los alimentos, y en teoría también para aparearse, aunque esto a veces les genera algún tipo de conflicto y pelea. Los lobeznos, por ejemplo, se frotan con los lobos mayores en señal de agradecimiento cuando sienten que son muy buen cuidados, así como ocurre también, por ejemplo, con los niños. Otra característica importante de los lobos, que también la mencionaré más adelante, es que los lobos adultos refuerzan su dominio, su jerarquía a través del juego. Entonces ya les hablaré un poco más de eso. Existen unas jerarquías dentro de las manadas de los lobos, que son jerarquías para los machos y para las hembras. Entonces el macho más importante es el macho alfa y la hembra se llama hembra beta. El lobo de menor rango se llama el lobo omega. No siempre, como se cree, la jerarquía se da debido a una pelea. Esto no es del todo cierto. Y este tipo de estructura favorece que ellos manejen un orden y consistencia de la manada, para poder pues cuidar el territorio, conseguir sus recursos. Esta estructura jerárquica no cambia a menudo y en algunos casos es posible que un lobo omega llegue a ser en algún momento un macho alfa.
Los lobos permanecen juntos como manada y cada uno sabe que tiene que cumplir funciones específicas. Es muy poco común que dentro de la manada tengan agresiones físicas, ya que, como les decía, ellos se comunican a través del lenguaje corporal y verbal muchas veces. Entonces, de esta manera evitan las agresiones físicas como un recurso dentro de los integrantes, excepto cuando van a aparearse. Entonces, en algunas ocasiones no el macho alfa quiere aparearse con la hembra beta, sino otro macho, y esto genera algún tipo de pelea, pero no es algo pues tan común. En cuanto a la parte social, por ejemplo, los jóvenes que descienden del macho alfa y la hembra beta tienen cierta libertad y ciertos beneficios. Muchas veces cuando el hábitat no es correcto y tienen escasez de alimento, eso afecta el crecimiento de una manada. Usualmente las manadas son de 8 lobos, que son familiares entre sí, genéticamente cercanos, pero también se han llegado a conocer hasta manadas con 36 integrantes. Esto también depende mucho del territorio en el que ellos pues puedan estar. Cuando un lobo normalmente cumple 2 o 3 años, decide alejarse de la manada y conforma una nueva o se agrupa en otra manada. Finalmente, les hablaré de la característica del juego dentro del comportamiento social del lobo. Como les decía, los lobos adultos a través del juego establecen un poco más su jerarquía. Entonces muchas veces juegan con los lobeznos y los enseñan, digamos, a comportarse dentro del juego. Entonces cuando un lobezno se está excediendo en el límite del juego con el lobo adulto, este le muerde las orejas como en señal de que ya se detenga, y así pues como que establecen las jerarquías. Cuando juegan los lobos muchas veces se aplica una regla o una norma que se llama del 50-50 por parte del lobezno. Esta norma consiste en que él siempre se va a rendir, digamos, o se va a inhibir su comportamiento para permitir que el lobo adulto, que el lobo dominante, sea quien guíe el juego. Entonces se llama del 50-50 porque el lobezno quiere que siempre ganen, siempre pierdan igual y que el juego finalmente continúe, acentuando más todavía la predominancia pues del lobo mayor. Esta es una norma que los lobos adultos no siempre cumplen. Y finalmente, dentro de los juegos pueden suceder acciones como mordeduras o persecuciones incluso fuertes, como pues lo podemos observar también en otro tipo de animales. En el caso del juego entre las parejas de lobeznos, ya las relaciones son menos competitivas a que cuando juega un lobo mayor o un lobo dominante con un lobezno. Entre ellos son mucho más juguetones, aplican la norma del 50-50 y fortalecen los lazos familiares dentro de la manada. Vida en grupos sociales de los lobos. Los lobos se organizan en manada de acuerdo a una estricta jerarquía social liderada por un macho alfa y una hembra alfa. Esto les permite obtener presas mayores a su tamaño y maximiza el éxito reproductivo. El tamaño de la manada puede variar según el tipo de hábitat, personalidades individuales y reserva de comida. Generalmente suele ser de 2 a 6 miembros, pero se han documentado manadas con más de 20. La pareja alfa no da como tal órdenes, como un grupo humano, sino que goza de la mayor libertad social, pueden elegir a dónde ir y qué hacer y el resto lo suele seguir. La pareja suele ser monógama, pero pueden emparejarse con una posición más baja y el otro alfa está emparentado con ellos, por ejemplo, es su hermano o otro miembro de la familia. Normalmente solo la pareja alfa se reproduce, pero en algunos grupos otros lobos pueden reproducirse, pero carecen de libertad o recursos para mantener los cachorros hasta la madurez. La pareja alfa suele comer primero. El orden del rango se establece mediante una serie de peleas ritualizadas y posturas de intimidación. Los lobos prefieren una guerra psicológica antes que el combate real. El rango se basa más en la personalidad o actitud del lobo más que en el tamaño o la fuerza, aunque el alfa muestra su superioridad física en enfrentamientos o juegos.
La pérdida de rango puede ocurrir gradual o repentinamente. Un lobo viejo puede elegir retirarse si un retador ambicioso se presenta, o puede elegir luchar, y las agresiones pueden ser rituales de intimidación sin causar ningún daño o pueden causar herida. El perdedor del combate suele ser ahuyentado de la manada o asesinado. Esto es común en invierno en época de reproducción. Las manadas se forman cuando un lobo deja su manada de nacimiento y busca un territorio adecuado y lo reclama. Cuando un intruso se acerca a una manada puede ser ahuyentado o asesinado. En 2000 hay casos donde muchos lobos se unen en un solo grupo. Por ejemplo, en 2011 en Siberia se anunció que una congregación de 400 lobos se habían unido para cazar caballos y ciervos domésticos. Por eso los humanos empezaron a cazar a estos lobos. La hembra alfa mantiene control sobre otras hembras, y estas y otros miembros de la familia ayudan a la madre a proteger a los lobeznos y alimentarlos. Cuando el macho alfa hace contacto visual, los otros miembros obedecen con sumisión y obediencia. Los omegas ocupan el ranking más bajo en la escala social y son sumisos a otros niveles y tienen la más baja prioridad en la alimentación, o sea, comen de último y a veces se quedan sin comida. Los betas suelen ser pareja de lobos más fuertes y con gran compartimiento de dominio, por eso si algún alfa muere, este puede reemplazar su lugar. Los betas son fundamentales para el éxito en la caza. Para que un omega ascienda, tiene que mostrar fuerza y dominio sobre un miembro subordinado. Los miembros subordinados no necesariamente son miembros de la familia, pero tienen ciertos privilegios que los hacen estar entre el beta y el omega. El tamaño de las agrupaciones depende del territorio disponible. En zonas más septentrionales de Rusia, Canadá y Alaska hay más integrantes que en estados del sur. Hay una foto que se hizo viral que eran 25 lobos caminando en fila india y muchos decían que supuestamente los primeros eran los viejos y hasta el final estaba el macho alfa. Pero esto es mentira porque esta foto fue hecha durante el documental Frozen Planet de la BBC en el Parque Nacional Wood Buffalo en Alberta. Y el mismo equipo de la BBC dijo que en este caso lidera una hembra alfa. Y los alfas son por lo general suelen ir adelante y decidir el camino y el resto lo sigue. Posteriormente va un macho y o hembra beta y el resto son subordinados y omegas. Aunque hay una corriente liderada por un experto en lobo llamado David Mech que dice que el término alfa es erróneo y que se le llama pareja reproductora y que ya los grupos de lobos no están tan estrictamente jerarquizados. En la marcha en fila india se debe a que esta les permite desplazarse durante las nevadas para ahorrar energía y también cada lobo va borrando el rastro de su precesor. Interacciones sexuales en lobos. La pareja alfa suele ser monógama, pero esta no es únicamente con fines reproductivos. Si una pareja de lobos se aparean, suelen permanecer juntos toda la vida en la misma manada. Estos son 6 a 8 años en el hábitat natural o 15 años en cautividad. Solo se reproducen con otra pareja si la anterior muere o se pierde. Los hermanos del alfa en algunos grupos también pueden reproducirse si hay abundancia de alimentos, pero si la caza está muy difícil, hasta la pareja alfa decide dejar de reproducirse para no afectar a la manada. La hembra alfa se muestra agresiva con las otras hembras de la manada porque esto les provoca estrés y promueve la inhibición del celo. En épocas de apareamiento, el macho alfa se anticipa a la ovulación de la hembra y se comienza a poner cariñoso y a dar muestras de afecto. El periodo de receptividad de la hembra se da una vez al año y dura de 5 a 14 días en los que se presentan múltiples coitos. El apareamiento se da a finales de invierno o inicios de la primavera. El macho monta a la hembra por detrás
y suele durar de 10 a 30 minutos en los que el lobo eyaculará múltiples veces. Después de la eyaculación inicial, el lobo levanta sus patas por encima de la hembra. Cada lobo mira en dirección opuesta, cuidando la espalda del otro. Interacciones materno y paterno-filiales en lobos. La hembra dura aproximadamente 63 días de embarazo y tiene 5 a 14 cachorros. El término medio son 6 cachorros. En el primer mes, la madre le dará leche materna y educará a los lobeznos. Si los lobeznos intentan salir antes de tiempo de la guarida, la loba le gruñirá, porque los lobeznos solo pueden salir cuando ya se les haya enseñado todo lo que tienen que saber. Cuando unos salen a cazar, otros lobos se quedan cuidando a los lobeznos. Cuando tienen 4 a 6 meses ya empiezan a valerse por sí mismos y cuando tienen de 2 a 3 años de edad pueden decidir quedarse o buscar otra manada. Cuando los lobeznos son pequeños, los padres se preocupan que estén alimentados, limpios y bien protegidos. De hecho, los lobos son de los mejores padres del reino animal. La madre no se separa de sus crías durante semanas, mientras que el padre y otros miembros de la familia traen la comida. A medida que los lobatos crecen, aprenden a respetar a los lobos mayores y empiezan a buscar su sitio en la manada. Los lobos a veces cazan sus propias madrigueras o utilizan madrigueras hechas por zorros, tejones y otros animales. Cuando acaban sus propias madrigueras, suelen hacer más de una para poder trasladar a las crías si una madriguera es descubierta. Los lobeznos nacen bajo tierra en una madriguera, generalmente excavada en la ladera de una colina. Contiene un largo túnel que conduce a la cámara donde han nacido las crías. Suele medir 9 metros de largo y tiene una pendiente para evitar que el agua de la lluvia entre en la cámara. Los lobeznos son ciegos al nacer y tienen pelo suave y esponjoso y las orejas colgantes. Suelen pesar aproximadamente medio kilo. Los lobeznos al 12º día abren los ojos, que primero son azules y después pasan a ser amarillos. Los adultos traen la carne de la caza de sus estómagos y los lobeznos les lamen las fauces y esto provoca que devuelvan la comida y así se la pueden dar a los pequeños. A las 2 semanas los lobeznos aprenden a andar. A las 3 semanas pueden salir de la madriguera por primera vez. Cuando tienen un mes, los cachorros de una manada empiezan a pelearse para ver quién es más fuerte. Al final de la pelea, un cachorro se tumbará de espaldas para indicar que se rinde, mientras el otro alzará su cola en señal de dominio como lo haría un adulto. Y a los 6 meses, los lobeznos empiezan el aprendizaje de la caza.